Shabbat Shalom, muchas bendiciones. Es un placer para mí estar otra vez grabando, compartiendo este tema del tabernáculo. Ya le doy la bienvenida a su octava parte. El día de hoy estaríamos hablando de un tema bastante importante. Y bueno, para los que no habían visto el estudio, deberían o les aconsejo, les invito a que lo vean desde la primera parte porque ahorita vamos a estudiar el tabernáculo, pero desde otro enfoque, desde un enfoque ya diferente a lo que hemos estado hablando en todo este día, en todos estos días. Y fíjense que allí no vamos a hablar mucho de los detalles de cada cosa que hay en el tabernáculo, sino vamos a hablar de una manera un poco más global. Pero vamos a darles un sentido más espiritual. Recuerden que desde hace 2 días estábamos estudiando el tabernáculo ya de una perspectiva espiritual, viéndole por varios enfoques, por varias maneras de enfocar como tal este estudio. Entonces hemos estado hablando, por ejemplo, de que el tabernáculo tiene como quien dice una relación, a decirlo así, con el ser humano. También vemos el tabernáculo y, ¿cómo se llama? El tabernáculo y las dimensiones espirituales. Y hoy vamos a ver el tabernáculo desde otro enfoque, y el enfoque es el Apocalipsis. Acuérdense que el Apocalipsis hace referencia al fin de los tiempos y también hace referencia a la eternidad. El Apocalipsis tiene que ver con el tiempo del fin, como les acabo de decir. Ese libro señala la venida inminente de nuestro Mesías y relata todos los acontecimientos de manera simbólica en la mayoría de los casos de lo que pasará antes y después de la venida de nuestro Mesías. Habla de la recompensa que todos recibiremos según nuestro andar en esta tierra. Es un libro 100% profético que ha de ser estudiado de manera cuidadosa. Sin embargo, en su contenido se puede contemplar al tabernáculo. Vamos a leer un extracto en Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Yahweh su Padre. Fíjense en ese pasaje. Obviamente ahí habla de la redención, o sea, Yahshua por medio de su sangre nos hizo sacerdotes para Yahweh. Fíjate que Él nos amó y nos lavó, ¿para qué? Para que fuéramos, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Yahweh. Entonces, Yahshua, por medio de lo que hizo, nos hizo a nosotros, los que creemos en Él, sacerdotes. ¿Y dónde están ubicados los sacerdotes en la mayoría del tiempo en el tabernáculo? ¿Dónde es que ellos se desenvuelven dónde más se desenvuelven ellos en el tabernáculo? En el lugar santo. Ese es el espacio en el que ellos ejercen todas sus anchas con su llamado. Eso lo podemos leer en Hebreos 9:6. Allí es donde entran continuamente para cumplir con los oficios del culto. Yahshua es nuestro gran sumo sacerdote que entró una vez y para siempre con su sangre para expiación de nuestros pecados. Y tenemos la promesa de que ciertamente nosotros como sacerdotes estaremos con él eternamente. Sin embargo, al leer, por ejemplo, el versículo 20 del mismo capítulo 1, que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 asambleas y los 7 candelabros que has visto son las 7 asambleas. ¿Dónde está ubicado el candelabro de oro en el tabernáculo? En el lugar santo. Y vemos que cada candelabro o cada candelero representa el conjunto de creyentes, la asamblea del Mashiach. Pero incluso ese candelabro representa también a un individuo creyente en Yahshua, o sea, a una sola persona. Esos pasajes nos hacen entender entonces que todo aquel que sigue al Mashiach santificándose, haciendo la obra de la gran comisión, todo aquel que vive una relación con Elohim por medio del Mashiach, Yahshua, pues está ubicado en el lugar santo. Todo aquel que no es tibio, todo aquel que es determinado en el caminar con Yahweh,
y que no niega al Mashiach es constituido un sacerdote. Por eso, Primera de Pedro 2:9 habla de que somos real sacerdocio, y eso es posible por medio de la sangre del Cordero de Elohim. Vamos entonces a estudiar las vestiduras de los sacerdotes. Fíjate aquí este dibujo. Entendemos que el oficio de sacerdocio fue puesto por Elohim. Los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví y estaban a cargo del servicio a Yahweh. Los levitas que no fueron sacerdotes estaban al servicio como tal de ellos. Aarón fue el elegido como el primer sumo sacerdote y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar fueron nombrados sacerdotes. Antes de ellos ser considerados sacerdotes, siquiera tenían que ser lavados con agua, demostrando así la necesidad e importancia de una pureza moral o santidad. Aarón, como sumo sacerdote, primero fue lavado y luego ungido con aceite. No solo Aarón, sino también los demás sacerdotes fueron lavados y luego ungidos con aceite y rociados con la sangre del sacrificio que estaba sobre el altar. Entonces vamos a ver las vestiduras. Las vestiduras en el sacerdocio no eran simplemente atuendos, sino que tenían sus diferencias según su significado y personas que las usaban. Por ejemplo, el sumo sacerdote y los hijos, o sea, ahí había una diferencia. La vestidura del sumo sacerdote no era igual a la vestidura del sacerdote como tal, pero eso ya lo vamos a estar viendo ahorita. Moisés recibió la orden de hacer vestiduras sagradas para el sumo sacerdote, vestimentas para honra y hermosura. La ropa puede satisfacer diversos fines para proteger de las inclemencias del tiempo, o sea, sirve como abrigo, pues cumplir con las exigencias del usuario, o sea, la estética, identificar a la persona que le lleva puesta, o sea, rangos, ¿ok? En el caso de esto, del sumo sacerdote, la ropa que él usaría en función de su investidura sacerdotal respondía a expresar simbólicamente el valor del sacerdocio y le ayudaba a proyectar una imagen o un mensaje. Los sacerdotes como tal fueron vestidos con una túnica de lino fino, una mitra de lino y cintos de obra de recamador o obra primorosa. Era de color dorado, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Los mismos colores que hemos estado viendo en todo este recorrido del tabernáculo. El dorado, que representa santidad y pureza, proceso, purificación. Azul, lo celestial, púrpura, lo real, la realeza, carmesí, recuerda bastante el sacrificio de nuestro Mesías, y el lino fino también tiene que ver con obras justas, tiene que ver con santidad, con una vida en obediencia a Yahweh. El lino fino y esos colores reflejan los factores del carácter de Yahshua. Efesios 6:14 manda que nos ciñamos con la verdad. Recuerden que esos colores, como les acabo de decir, reflejan el carácter de Yahshua. Pero fíjate que Efesios 6:14 nos manda que nos ciñamos de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Mashiach. ¿Okay? Entonces, con la verdad, que es Yahshua, nos podemos entonces ceñir. Recordemos también que a nivel profético las vestiduras representan el estado espiritual de una persona, por lo que las de los sacerdotes debe reflejar el modo de vida que debemos llevar, obras justas en Yahshua HaMashiach. Vamos a analizar la vestidura del sumo sacerdote. Fíjense aquí, tiene varias partes. Tenemos mitra, habíamos hablado de la mitra, el mitra es como decirlo, algo que se pone en la cabeza, mitro de lino, con la lámina de oro. Esta prenda se colocaba sobre la cabeza y era de lino fino. Incluía también una lámina de oro, diadema, que era santa, donde estaba escrito en hebreo, santidad a Yahweh. Habla de la santidad de Yahshua delante del Padre como sumo sacerdote. Están las túnicas blancas,
Hablan de la perfección de la justicia de los creyentes en Yahshua, la santidad y pureza de nuestro Mashiach. Tenemos el pectoral con el Urim y Tumim, era como la obra del efod, era cuadrado y doble. Estaba sobre el pecho, sobre el corazón. Representa el amor equilibrado. Yahshua lleva a su pueblo no solo sobre sus hombros, sino también en su corazón. Los tiene presentes. El Urim y el Tumim es Yahshua quien por medio del Espíritu Santo trae a su pueblo a la luz perfecta de su voluntad. Tenemos el manto azul, que es símbolo de posición, oficio, autoridad y carácter. Era de azul, de color azul, porque representa lo celestial. Tenemos las campanillas, que son muestra de que nuestro sumo sacerdote Yahshua está siempre vivo y activo en la presencia de Elohim, y que su sacrificio por nosotros es aceptable por el testimonio del Espíritu en nosotros y el fruto de su obra en nuestras almas. Tenemos la piedra de ónice, hablan del poder con que nos guarda Elohim. Las 12 piedras que están en el efod, en el pecho del sumo sacerdote, que ya habíamos hablado, que habla del amor equilibrado, del amor de Yahshua, porque nos tiene presente en su corazón, representan las 12 tribus de Israel. Y todos sabemos que todo aquel que cree en Yahshua viene y abraza el pacto, por supuesto, viene siendo Israel. Entonces, es ahí donde nosotros como tal vamos entrando allí. Estamos, ¿cómo les puedo decir? Estamos ciertamente cerca del corazón de nuestro Mashiach y no tiene presente, él nunca se olvida de nosotros. Entonces el hecho de que él tenga las 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, incluso representa lo valioso que son, que es su pueblo, pues, porque él podía haber representado a Israel con otro material, no sé, con pedazos de madera, pedazos de piedras así sencillas, pero eran piedras preciosas, ¿ok? Entonces eso da mucho de qué hablar, o sea, ahí es donde nos damos cuenta, wow, aquí no solamente es que estamos cerca de su corazón, sino que él nos tiene como cosa valiosa, porque no son piedras comunes y corrientes, sino piedras preciosas que representa cada tribu. Está el cinturón, el cinto que sujeta las vestiduras en su lugar, facilitaba el movimiento del que llevaba la túnica y es símbolo de fuerza para el servicio. Servicio para producir buenas obras. El efod era hecha de tela con 4 colores. Otra vez vemos el color azul, púrpura, escarlata y lino. Todo eso, otra vez, se los digo, representa el carácter del Mashiach. El azul tiene que ver con lo celestial, lo púrpura tiene que ver con la realeza, escarlata, salvación o redención, sacrificio y lino, entonces tiene que ver con santidad. Entonces vemos el carácter celestial, el carácter de rey, el carácter de salvación y el carácter de la rectitud. Y eso estaba entretejido con hilos de oro, que representa la santidad, la pureza, la incorrupción y lo santo. Hasta en las vestiduras del sumo sacerdote podemos ver el carácter de Yahshua. Y ese carácter de él lo lleva puesto en sus vestiduras. Y recuerden que la vestidura representa la condición espiritual de una persona. Entonces ahí es donde nos damos cuenta y decimos, no, definitivamente Yahshua es el sumo sacerdote, ¿ok? Como lo relata el libro de Hebreos. Es algo bastante interesante porque es que hasta en los colores, todo nos recuerda a nuestro Mashiach. Fíjate la consagración. Para la consagración se necesitaba en el Tanaj ofrenda, o sea, becerro, carneros, panes sin levadura, etc. Considerando estas ofrendas, se nos hace más claro cuáles son las exigencias para la consagración de los sacerdotes.
Vemos en esta ofrenda 3 veces ofrenda de animal o holocausto que nos indican las 3 ofrendas de pecado y holocausto. La ofrenda animal habla de pecado y perdón de culpas. El holocausto habla de una relación, unión con Yahshua. Algo importante que se debería tomar en cuenta, y es que para la consagración de los sacerdotes se tomó un carnero y un becerro. Los hijos de Aarón y él mismo, o sea, el mismo Aarón, pusieron las manos sobre la cabeza de esos animales, que los mataron y luego la sangre se roció sobre y alrededor del altar. Eso fue para santificar el altar de holocausto que ellos iban a usar para servir a Elohim, pero también tomaron otro carnero y el proceso fue diferente. Y de eso quiero hablarles ahorita. Pusieron sus manos sobre la cabeza del animal, lo matan y la sangre la tomaron para poner un poco sobre el lóbulo de las orejas derechas de Aarón y sus hijos, en el dedo pulgar de sus manos derechas y en el dedo gordo de los pies derechos. Y luego rociaron sangre sobre y alrededor del altar. Y la sangre que quedaba lo rociaba sobre el altar. Entonces vamos a interpretar todo esto que les acabo de decir. Poner las manos sobre la cabeza del animal tiene que ver con transmisión del pecado por medio de la imposición de manos. Sabemos que imposición de mano, cuando se hace imposición de mano hay transferencia. Entonces en este caso se estaba transfiriendo el pecado de ellos mismos sobre los animales. Y era necesario hacerlo, o sea, poniendo las manos en la cabeza. La sangre en la oreja. Cuando se coloca la sangre en la oreja, acuérdense que estaban santificándose, consagrándose. Se hace una santificación de los pensamientos. ¿Ok? Sangre en el dedo pulgar. Habla de santificación de nuestras manos, santificación de nuestros hechos. O sea que ahí el sacerdote y el sumo sacerdote tenían que cuidar sus acciones. ¿Ok? Sangre en el dedo pulgar de los pies. Los sacerdotes tenían que cuidar su caminar, su andar. Y esa consagración es válido para nosotros, ¿ok? Que somos sacerdotes. Recuerden que Yahshua nos hizo sacerdotes por medio de su sangre. Entonces es importante entender esto. Yahshua tomó el pecado. No tuvimos que imponerle mano, pero él mismo lo hizo. Él mismo tomó el pecado sobre sí y pagó por ello. A raíz de eso que Él hizo por nosotros, entonces tenemos que estar pendientes de nuestros pensamientos, porque tenemos que ser santos incluso pensando. Que pensando podemos cometer adulterio, por ejemplo. Tenemos que cuidar nuestros hechos, o sea, qué estamos haciendo con nuestras manos. Tenemos que cuidar lo que hacemos cada día. Y también debemos cuidar nuestra manera de andar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducirnos, para que Yahweh pueda ser glorificado y que nadie tenga nada que decir, ¿ok? Para que vean que digan, o sea, que la gente del mundo diga, wow, esta gente sigue a Yahshua y mira cómo son de diferentes, mira cómo andan. Y eso de alguna manera puede atraer a que las personas, porque nuestro testimonio realmente también lo que hace es eh, evangelizar. Porque de qué te vale, ¿verdad? Decir los nombres Kadosh, por ejemplo, Yahweh, Yahshua, pero andas con una vida donde tú te la pasas, por ejemplo, murmurando, donde tú no cuidas lo que dices, o tus pensamientos son pensamientos inmorales, que tu mente está vuelta o enfocada en todo lo inmundo. Recuerda que la palabra dice pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto. Tenemos que cuidar lo que hacemos. Y nuestros pies no pueden ser pies que se apresuran al mal. ¿Ves? Entonces, de eso se trata incluso la consagración en nuestras propias vidas. Tenemos que ser diferentes a los del mundo. Entonces, tenemos aquí el aceite de la unción. Mira lo que dice la palabra.
Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Eso todavía hace parte de la consagración. ¿De qué fue hecho el aceite de la unción? De mirra excelente, que tiene que ver con aflicción. Mirra es una gomorresina en forma de lágrimas que es amarga y es aromática, roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura. Tiene que ver con aflicción. La canela aromática tiene que ver con, es una corteza de árbol de canelo que exhala un olor agradable y el olor agradable que debemos exhibir con una vida de santidad. Fíjate algo que no te expliqué con la mirra. Yahshua se tomó una copa bastante amarga. Recuerda que cuando estaba en Getsemaní, él dijo, Padre, si pudieras apartar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él se tomó una copa bastante amarga para que tú y yo podamos tener vida. Fíjate, la canela aromática, como te dije, exhibe un olor agradable, es una corteza de un árbol, ¿ok? Y ese olor agradable tiene que ver con la santidad. Yahshua es el que le dio al Padre complacencia. ¿Se acuerdan cuando él se bautizó o cuando él estaba en la inmersión y se escuchaba una voz del cielo que decía, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia? Tenemos que procurar, eh, tenemos que procurar vivir una vida para que el Padre pueda testificar así de nosotros. Que él diga, wow, aquí está mi hija en quien yo tengo complacencia. Vivir una vida que no lo pone a él triste, que no lo deja a él decepcionado, ni indignado, ni nada por el estilo, sino que él nos pueda ver y sentirse orgulloso de nosotros. Entonces ese es el olor que tenemos que estar exhibiendo todo el tiempo ante su presencia con nuestra manera de vivir. Otro ingrediente es el cálamo o la caña. Es similar a la canela, pero su calidad es inferior y tiene buen sabor. Eso representa la flaqueza humana, puesto que la caña es frágil y delgada. Es emblema de debilidad. Yahshua vino en forma de hombre, caminando, sufriendo tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Las perfecciones del Maestro como hombre provocaba la oposición del mundo y mientras llevaba y sufría tal oposición en la flaqueza, porque él aceptó hacerse hombre, el perfume del cálamo aromático subía hacia Yahweh. ¿Estás viendo? Fíjate el otro ingrediente y el último, que es casia, es un fruto de un árbol grande y frondoso. Simboliza la grandeza y dignidad de Yahshua. ¿Y cuánta dignidad hallamos en su humillación? Todos los evangelios reflejan aquella grandeza de la humanidad de Yahshua. Entonces, viendo todos esos elementos, podemos deducir que Él definitivamente es el ungido. Él es nuestro gran sumo sacerdote que pronto nos invitará a pasar al lugar santísimo, a la nueva Jerusalén, ¿ok? Donde todo será perfecto. No habrá maldiciones ni tristeza, nada de aflicciones y ni velos que nos separa a nuestro amado. Las medidas del lugar santísimo son de 10 codos por 10 codos por 10 codos, como yo les expliqué la vez pasada. Entonces, todas esas medidas nos hacen entender que el lugar santísimo tiene forma de cubo, es una forma cúbica. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 21, verso 16 de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 144 codos. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Eso es lo que en ese pasaje que yo me puedo basar y decir definitivamente, la Nueva Jerusalén ciertamente fue de forma cúbica. Ahí está clarito. Todas las medidas, tanto longitud, anchura y altura, eran iguales y medían
144 codos. ¿Ok? Entonces, dándome a entender a mí que el lugar santísimo tiene mucho que ver o puede de alguna manera eh, a nivel de interpretación entender que el lugar santísimo es sombra de la Nueva Jerusalén, es sombra de esa ciudad gloriosa. Y para nosotros entrar en esa ciudad gloriosa sabemos ya que tenemos que pagar un alto precio. Así como para entrar al lugar santísimo, para estar en esa dimensión espiritual del lugar santísimo, tenemos que pagar un alto precio. En ambos lugares, o sea, lugar santísimo y Nueva Jerusalén, en ambos lugares la gloria de Yahweh se manifiesta, solo que la diferencia es que en la Nueva Jerusalén no se necesita ni sol ni luna que lo alumbre, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Pero el lugar santísimo era oscuro, porque ahí no había nada de luz. No sé, o sea, la luz que salía del candelabro no alumbraba para nada el lugar santísimo. Y ya explicamos por qué el lugar santísimo era así. Y se los voy a volver a decir. La oscuridad que había ahí no tenía nada que ver con las tinieblas, el reino de las tinieblas y todo eso. No, para nada. La oscuridad da a entender que Elohim no se ha revelado en todas sus anchas, en todo su esplendor como tal. No tiene nada que ver con las tinieblas. ¿Ok? Era un lugar, recuerden que es un lugar solitario. Entonces, por eso la explicación del por qué ese lugar era oscuro. Pero no tiene nada que ver con Satanás. ¿Ok? Entonces, ese lugar santísimo, como les dije, es el lugar donde Yahweh se manifiesta, que nos recuerda o es la sombra de la Nueva Jerusalén, donde nosotros ahora, al ser invitados a pasar a ese lugar, podremos disfrutar de la presencia de nuestro Elohim y de nuestro amado Yahshua eternamente y para siempre. Así que bueno, hermanos, hasta aquí llega el estudio por el día de hoy. Mañana, si Yahweh nos da vida, terminaremos con este estudio. Y bueno, siempre se los voy a decir, escudriñen, ¿ok? Estudien. Y bueno, que el Padre entonces les dé más entendimiento aún de lo que me ha dado a mí. ¿Ok? Que sea Yahweh el que te bendiga y que te guarde. Shabbat Shalom.